Además que creo que si somos exitosos en derrotar el ciclo clásico latinoamericano, ¿no es cierto? Eso solo va a ocurrir si es que se constituye, y yo creo que durante estos 2 años, durante el proceso constituyente, si es que se constituye un reordenamiento de las fuerzas políticas muy dramático. ¿Ah? O sea, porque en estos días hemos visto, y es bastante evidente, de que a este proyecto de modernización, ¿no es cierto?, con igualdad, con justicia social, con crecimiento, esta cosa, si bien hay un cierto amplio grupo de fuerzas políticas que están en esa, este proceso tiene sus enemigos, tienen quienes no creen en ese proceso, no lo creen. Hay delirios de lado y lado, o sea, hay un delirio de derecha que cree que esto es una buena oportunidad para volver, ¿no es cierto?, al autoritarismo, militarismo y a la dictadura, digamos, y lo hemos visto, lo andan diciendo, y a defender la obra de Jaime Guzmán, digamos, y la dictadura, y la Constitución del 80, ¿no es cierto? Hemos visto ese delirio, y ese delirio, digamos, no es poca gente, y digamos, y tiene su fuerza, y hemos visto un delirio revolucionario bastante, a mi juicio, anticuado, ¿no es cierto?, que cree que estamos en un momento así, pues, no sé, ¿ah? Que estamos ante la inminente posibilidad de establecer un soviet en Chile. Yo creo que no, ¿ah? Creo que eso es un delirio. Creo que en la política digamos, la nostalgia es muy mala, ¿no? No estamos reviviendo la Guerra Civil Española, ¿ya? Despertemos de eso, despertemos de nuestras propias obsesiones y miremos la realidad como es. ¿Ah? Chile es una economía abierta que vive en un mundo capitalista súper complicado. La pregunta es si podemos encontrar una fórmula para generar un país más igualitario, justo y sustentable, ¿no es cierto?, que haya más dignidad para todos los chilenos y en que todos sean partícipes de las oportunidades que se generan, pero en el mundo de hoy, no en la fantasía que uno tiene de donde vivieron los abuelos de uno, ¿ya? Entonces, creo que este proceso tiene sus adversarios. Entonces, para mí, lo que se genera a futuro es la pregunta sobre si esa, por así decirlo, esa coalición política, que no es una buena palabra coalición, porque no creo que todos vayan a gobernar juntos al mismo tiempo, pero ese como nuevo consenso de avance, o de un grupo político que pacta un cierto camino, ¿no?, y después compiten entre ellos por quién gobierna o quién no, y quién gana qué senaturía y qué diputación, ¿te fijas? Si es que eso se va a configurar. Yo creo que algo de eso se vio en el acuerdo constitucional, ¿te fijas? O sea, un grupo de fuerzas políticas súper diversas. En ese acuerdo estaba sentado de Gabriel Boric hasta la Jacqueline Van Rysselberghe, digamos, ¿ah? Un cierto conjunto de fuerzas políticas, ¿no es cierto? Desde Jaime Belolio a Boric, por así decirlo, ¿no?, que dicen, bueno, estos son los términos de hacia dónde va Chile, en términos constitucionales, en términos de reforma de las policías, que es otro tema que tenemos que hacer súper urgente, y en términos del modelo económico y social, ¿no es cierto? Y dentro de ese camino, bueno, va a haber gente que más de derecha, va a haber gente que va a ser más de izquierda, hay gente que va a ser más ecologista, gente que va a ser... Van todos los sabores que tiene la política. Si somos capaces de configurar eso, creo que tenemos una oportunidad de escapar del ciclo autodestructivo y de profecía autocumplida en que han caído los países latinoamericanos. ¿Y cuál sería el rol del Estado? Yo creo que hay dos roles importantes en ese camino futuro. Sí, sí. Una buena manera de verlo, una buena manera de verlo es hacer un poco de historia también, que es recordar una cosa que ocurrió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que se llama el Plan Marshall. El Plan Marshall fue la manera en que las potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial, las potencias occidentales, Estados Unidos e Inglaterra, básicamente Estados Unidos, pero Inglaterra estaba quebrada, digamos. Estados Unidos había aprendido la lección de la Primera Guerra Mundial. La lección de la Primera Guerra Mundial es que cuando le ganaron a los alemanes y los humillaron y los redujeron a la pobreza, en el fondo, al crear esas condiciones, se creó el monstruo que después fue Hitler y los nazis, ¿no? Entonces, al terminar la Segunda Guerra Mundial, los gringos dijeron, no podemos hacer eso. Y ven a Alemania. Alemania había sido arrasada, ¿no es cierto? Merecidamente quizá, ¿no? Pero había sido arrasada. Pero lo que había ahí era hambre, miseria, dolor, ¿no es cierto?, humillación, ¿ya? Entonces lo que hicieron los gringos fue decir, no, pues vamos a hacer una cosa que se llama el Plan Marshall. ¿Y qué era el Plan Marshall? El Plan Marshall tenía dos mitades.
una mitad que eran políticas sociales, o sea, lo equivalente a nuestra agenda social. Entonces, claro, en esa época era darle comida a la gente, o sea, ¿no? Entonces hay una famosa foto que uno puede ver en internet, que es la foto de un niñito austríaco que está en harapos y flaco porque está muerto de hambre, que recibe un par de zapatos nuevos, ¿no? Como parte de estas políticas, y está feliz con sus zapatos nuevos. O sea, lo primero es eso. Y eso es lo que estamos haciendo, el tema de las pensiones, el tema del transporte para los jubilados, el tema de los remedios, el tema de las tarifas eléctricas. Esa es una primera mitad del plan Marshall. Gasto social que elimina cierto tipo de injusticia y vejámenes muy claros. Pero, con sabiduría histórica, los gringos sabían que no basta con eso, porque si tú haces eso y no generas la economía que pueda financiar eso, pronto vas a tener un problema, ¿no es cierto? Entonces, la otra mitad del plan Marshall era inversión en infraestructura, reconstruir las fábricas. De hecho, muchas de las fábricas alemanas de hoy, famosas en el mundo, eran de los nazis, ¿no? Hugo Boss, ¿no? La marca de ropa elegantosa, super cool alemana, Hugo Boss le diseñó los trajes a los nazis, la Gestapo, digamos, por eso eran tan elegantes los nazis. Entonces, y la Volkswagen era una compañía nazi, o sea, en todos nazis, pero las reconvirtieron y generaron la economía que hoy es Alemania. Y claro, entonces hoy Alemania tiene una economía que sustenta un sistema de protección social mucho más igualitario que el chileno. Lo que tenemos que hacer en Chile es una especie de plan Marshall. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer una expansión muy significativa del gasto social que nivele las condiciones básicas para que la gente no esté al borde de la vulnerabilidad y de la indignidad como está hoy, pero una parte va a tener que ser una política de desarrollo que genere esa economía. Y esa política de desarrollo le lleva un rol muy importante y estratégico del Estado, que no ha tenido en Chile, y que no lo ha tenido desde la época de los radicales. De ese estilo de cosas estamos hablando. O sea, estamos hablando de una política de desarrollo productivo. Y esa política de desarrollo productivo antiguamente le llamábamos política industrial, pero hoy en día no tiene por qué ser industrial, ¿me entiendes? Puede ser turismo, por ejemplo, puede ser, qué sé yo, la energía solar, pero es una política de desarrollo productivo que requiere un rol estratégico del Estado muy superior al que existía antes. Ahora, ese rol estratégico del Estado no significa que uno lo hace todo con empresas estatales. Eso es de otra época, de nuevo. Algunas cosas tú las haces con empresas estatales, otras tú las haces con pactos público-privados, ¿no es cierto? En que tú le dices a la empresa privada, venga para acá, esto es lo que yo voy a hacer para ayudarte a invertir, pero ¿qué es lo que tú me vayas a dar en términos de generación de empleo, calidad de esos empleos, inversión, apuestas en ciencia y tecnología? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Y ese tipo de pactos que tienen un rol estratégico del Estado con la empresa, con los trabajadores, con el sindicato, con la comunidad, esas cosas se han hecho en otros países. Se han hecho en otros países. Así fue como se desarrolló Corea, así fue como se desarrolló Singapur, así se desarrolló Nueva Zelanda y Australia, Irlanda, Finlandia. Así sí se hizo. Ninguno, oye, de todos estos países, por si acaso, ninguno es particularmente de izquierda. No. ¿Ya? O sea, Singapur es una monarquía de derecha. ¿Ya? Irlanda tiene dos partidos que se turnan, ninguno es muy de izquierda que digamos. O sea, esto no es una cosa tan inimaginable para la gente que está viendo esta entrevista y dice, este comunista otra vez quiere estatizar todo. No. Los países exitosos en el desarrollo, que pasaron de ser países como Chile, país de clase media a nivel mundial, a ser países desarrollados, lo hicieron con un rol estratégico del Estado muy superior a lo que tenemos en Chile, en el cual el Estado hace apuestas estratégicas, orienta a la empresa privada, la que por supuesto también es libre de hacer otras si quiere, digamos, y por esa vía se desarrolla. Yo creo que, por ejemplo, en el caso, bueno, todo el sur de Chile, yo creo que hay un tema acá. Mira, antes de que, o sea, en este momento el modelo económico chileno está enfrentando tres amenazas muy serias. No el modelo económico, la estrategia de desarrollo chilena, es más allá del modelo. Una es, por supuesto, la obsolescencia del modelo económico y social actual, que es lo que estamos viviendo, y ahí lo hemos hablado. Pero hay otras dos que ahora quedaron como media olvidadas. Uno, el cambio climático.
sí. ¿Ya? Eso todavía está ahí, ¿no? Porque hagamos manifestaciones en Plaza Italia no desaparece el cambio climático, por si acaso. ¿Ya? Y la segunda era la amenaza gigantesca que estamos sufriendo por el cambio tecnológico en vulneración, o sea, en hacer más vulnerables los puestos de trabajo, incluso destruir empleo. Esto de lo de Walmart, ¿no es cierto? En que un robot de repente sustituye, o un algoritmo sustituye trabajadores. Eso recién está empezando en Chile, Va a ocurrir. y va a ocurrir. Entonces, tenemos estas amenazas. Entonces, pensemos en una, por ejemplo. Una, la del cambio climático. El cambio climático es súper peligroso para Chile. No solamente por los efectos que tiene sobre nuestro territorio, desertificación, bajan las napas de agua, somos una costa, literalmente, que si sube el agua, o sea, va a desaparecer una parte de nuestras costas. O sea, hay un efecto muy directo, ¿no? Pero hay un segundo efecto, y es que Chile es un país exportador de recursos naturales, y es absolutamente cierto que en algún momento se nos va a prohibir la exportación de recursos naturales que no se exploten de una manera sustentable. Va a ser así, eso va a ocurrir y no tan adelante. Entonces, tenemos un problema con esto, o sea, tenemos un problema con que tenemos que transformar los recursos naturales, el país que tenemos, en una manera de generar valor que sea distinta a la anterior y que sea sustentable. Segunda amenaza, sustitución de trabajo porque nos llenamos de robots y algoritmos. Eso le pega al retail, le pega a la banca, le pega a todo tipo de cosas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Porque un país en el cual, aunque tú seas un país rico, que tiene, no sé, cobre y qué sé yo, y forestal y cuestiones, pero que no tiene empleo, ese es un país que termina en una dictadura. O sea, el modelo de países que tienen una riqueza que la sacan con máquinas y después se distribuye, existe, se llaman países petroleros, y casi ninguno es una democracia. ¿Ya? Porque la naturaleza del juego político es disputar una renta, nada más, que la saca una maquinita, y nadie más trabaja. Todo el mundo se dedica a agarrar esa renta. Son países corruptos, son países autoritarios, ya. Entonces no queremos ese país. Entonces la pregunta es cómo hacemos una política de desarrollo productivo que genere empleo, pero empleo que esté protegido de estas tendencias internacionales. Y ahí tenemos una oportunidad, y el sur de Chile tiene una oportunidad tremenda, porque Chile es uno de los destinos turísticos más valorados en el mundo. Sin embargo, si tú miras del porcentaje de empleo, ¿cuánto es turismo en Chile? Es menos de 1%. ¿Cuánto es en Francia? 15%. ¿Cuánto en España? 10%. Y ese es un tipo de empleo que es muy difícil de sustituir por robots. Al menos yo espero no estar vivo cuando uno lo atienda un robot en un maldito restaurante. O sea, Dios me libre. ¿Ah? Pero las características del empleo para el turismo son naturalmente más humanas. Son atributos humanos los que cultura, conocimiento, atención, profesores que te enseñan a hacer cosas al aire libre, gente que cocina, gente que te atiende, ¿no es cierto? Hospitalidad. Entonces, ese es un sector que tiene un potencial gigante en Chile. No todos los países lo tienen ese potencial, Chile lo tiene, pero es un sector que puede generar mucho empleo, sustituir parte del empleo que vamos a quizá perder por las otras amenazas, pero además un tipo de empleo que no solamente está relativamente protegido de los robots y los algoritmos, sino que además genera un tipo de vida, una manera de vivir distinta, que requiere aprender idiomas, promover tu cultura, ¿no? Cuidar tus paisajes, ¿no? Ahora, para hacer eso, bueno, Chile tiene que hacer mucho, porque todos sabemos, y si uno es sincero, Chile lo tenemos lleno de basura, todo, ¿cierto? Sí. Ya, entonces el turismo no le gusta la basura, pues. No. Entonces tiramos basura, está todo sucio, las playas llenas de colillas, ya, todo lleno de basura. Todos los caminos de Chile llenos de cable. Entonces el turista viene a mirar cables de alta tensión. No es muy atractivo, ¿cierto? Ya. Ya, llega la gente, perdón, y si no están en cables hay letreros de publicidad. En España están prohibidos. En Francia están prohibidos los letreros de publicidad en las carreteras. Sí, pues, si la gente, los turistas que vienen. Uno va a un lugar, en cualquiera de estos países, la gente que te atiende tiene las banderitas de los idiomas que habla, para atender a la gente que viene, ¿te fijas? Y eso significa que estudiaron para eso, ¿te fijas? Bueno, entonces, lo que estoy diciendo es que para hacer esa apuesta productiva, se necesita un rol del Estado diferente, un rol estratégico.
eso no significa que todos los hoteles vayan a ser estatales, ni que el señor que hace kayak sea un empleado del fisco. No, va a haber espacio de creatividad privada, pero con un paraguas estratégico del Estado que además hace las cosas que se necesitan para que eso ocurra, como por ejemplo terminar con los carteles y las líneas de alta tensión en las carreteras, lo que es un desafío enorme en términos de inversión, etc. Limpiar el país, generar la educación que tú necesitas, el tipo de carreras que se necesitan para este sector. Entonces, ahí tienes tú un ejemplo de cómo tú puedes hacer una política de desarrollo que yo creo que va a ser crucial para el sur de Chile. Es crucial, y además hay un potencial en el sur de Chile. Cualquiera que se pasa yendo, yo me la paso yendo para allá, sabe que hay un potencial gigantesco en todos los planos, honestamente.